Buenas tardes. Quiero agradecer a Seto Borges por esta invitación al foro que nos convoca sobre estados actuales de la automatización tecnológica y saludar a todos mis colegas que he estado escuchando con mucha atención durante estas semanas. Quiero presentarles hoy el texto que titulé Técnica y Transindividuación y agregué además como subtítulo Individuación y Cuidado del Alma en Jan Patočka y Gilbert Simondon. Pretendo establecer un punto de encuentro entre los autores a partir del concepto de individuación bajo la siguiente tesis: la técnica y la tecnología en su sentido transindividual son expresión del cuidado del alma. Voy a dar tres pasos. El primero para presentar la individuación y la técnica en Jan Patočka, el segundo en Simondon, el tercero la individuación y el cuidado del alma, y finalmente este diálogo a manera de cierre o colofón permite dar un paso en la fundamentación de una psicología de la individuación que no solo se ocupa del estudio del alma, sino también de su cuidado en un entorno individual y colectivo, dejando algunas líneas abiertas para pensar también la automatización. Inicio entonces con el primero. El fenomenólogo checo Jan Patočka, discípulo de Husserl y Heidegger, introduce en su obra el concepto de individuación con un énfasis en la técnica que se aproxima a un análisis de Simondon, que hace Simondon. Algunos lo han llamado filósofo de la resistencia, en buena medida por ser portavoz de la Carta 77, en la que un grupo de pensadores, a manera de manifiesto, proclaman la libertad y la democracia ante el comunismo imperante en su época. Es célebre su testimonio en medio de la fatiga y el desgaste físico y emocional que lo conducen a la muerte después de una reiterada persecución. Plantea Patočka que hay cosas por las que merece la pena morir y sufrir, y son aquellas por las que vale la pena vivir. Es importante señalar como antecedente de este diálogo entre Patočka y Simondon el libro de Lodi Boublil, Individuación y Visión de Mundo, y también en el prólogo de Nathalie Desprat al libro, donde ella anticipa como un proyecto de gran importancia abordar una fenomenología de la individuación, pero es algo que finalmente no concretó en su obra. Para seguir sus argumentos me centro exclusivamente en su obra Ensayos heréticos, donde recoge 6 estudios publicados entre 1973 y 1975. La idea central es que el devenir humano tiene 3 niveles. Cito al autor: el nivel ahistórico, que se desarrolla en el anonimato de lo pasado y en el puro ritmo de la naturaleza; el nivel prehistórico, donde existe la memoria colectiva en forma de tradiciones escritas; y por último, el nivel de la historia en sentido propio, que es un alzarse por encima del nivel histórico en un intento de renovar la vida. Estos niveles se orientan a su vez por 3 movimientos de la existencia: la aceptación, la defensa y la verdad. El primero se caracteriza por la llegada y acogida de un nuevo ser, que ya tiene un destino trazado en la gran morada, en la vida del hogar, de las costumbres que se heredan por tradición. Esta aceptación no tiene sentido interno, ya está dado, o, dicho en términos de la biología moderna, nos dice Patočka, es un ajuste como adaptación mecánica. Es la base para el mantenimiento y organización de la sociedad mediante la fe en los dioses y la mediación ejercida por los gobernantes entre lo humano y lo divino, una relación vinculada al pasado que se mueve entre la carga y el alivio. El segundo movimiento, defensa o entrega de sí, es correlativo del primero, continúa la línea entre diqué justicia y adiquia injusticia. Cito: la adiquia es la clave primitiva de comprensión con la que este nuevo ser del que hablamos se sitúa respecto del relámpago de la individuación, respecto de la entrada en el universo. Allí se ve cómo hay una connotación también de lo preindividual. Es la relación con el presente movido por la labor, la subsistencia y el mantenimiento de la vida dentro de una comunidad. Es entrega de sí a la labor compartida, participación de lo común, pero sin elección previa. Así, el movimiento de la labor, dice Patočka, remite al movimiento oscuro de la aceptación, y este a su vez parece apuntar a un movimiento todavía más fundamental por el que todo ente de nuestro día sale de la noche no individuada. De allí se perfila
el movimiento de verdad. Se hace explícita la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural, lo divino y lo empírico. La verdad implica situarse en la problematicidad, en la fuerza del misterio. La verdad es praxis intelectual y vital, vinculada también con otros modos de expresión como las artes, la imagen, la danza, el canto, en su carácter de futuro, de porvenir. Los niveles del devenir entonces, a historia, prehistoria e historia y los movimientos de la existencia, aceptación hacia el pasado, defensa en el presente y verdad hacia el futuro, son la base para mostrar el nacimiento en secuencia, aunque profundamente imbricados, de la política, la filosofía y la historia. Para sustentar su tesis, Patočka llama la atención sobre el polemos de Heráclito. La guerra es el padre de todas las cosas, como lo planteó el presocrático. La fuerza de los contrarios que está en la base de toda transformación del ser, del ente. Las tensiones internas son constitutivas de la naturaleza sin perder su posibilidad de integración, pero advierte que este polemos no es nada unilateral que divide, sino que une. La oscuridad se ilumina con el relampaguear de la luz, que es el logos, ese fondo del que emerge la individuación. Así, Polemos es propiamente el que funda la política, salir del lar, el paso del adentro al afuera, la apertura de la polis, que es descubrimiento de lo común, y al mismo tiempo diverso, la atención de lo que genera desacuerdo y sobre lo que es necesario decidir y actuar. En este campo abierto para razonar y contraponer argumentos se funda la filosofía como una forma de racionalizar la política. Vemos aquí que Patočka retoma esas tres categorías de Arendt, labor, trabajo y acción, que recogen ese gran descubrimiento aristotélico de la teoría, la praxis y la poiesis. Plantea el autor que es necesario enlazar fenomenológicamente los análisis de la vida práctica y activa con el ser del mundo que nos propone Arendt. Aquí el sentido, cuando aparece la política, queda problematizado, se polemiza, está por esclarecerse, lo que llamamos areteo virtud, lo que es mejor para todos. Se pasa del sentido modesto, como lo llama el autor, al sentido emergente en el que la vida debe ser comprendida desde la perspectiva de la lucha, desde el punto de vista del polemos. Lo que está en juego en la historia es la apertura para lo que conmueve. Si el sentido está ganado, podríamos decir, no habría necesidad de hacer filosofía. Además, a nombre de algún sentido siempre está el riesgo de la hegemonía, el dogma de alguien que se adueñe o se apropie de la verdad. Advierte en su análisis que las grandes culturas, por ejemplo la epopeya de Atrahasis, ese mito sumerio del diluvio de Gilgamesh, los textos micénicos del Próximo Oriente, hasta el mundo griego con la Ilíada y la Odisea, son moradas fundamentales, consagradas a la reproducción de la vida, a la conservación del fuego vital. Por tanto, es un sentido excéntrico respecto al ser humano, no le pertenece. Solo con la idea del cuidado del alma, el destino concierne al individuo y se desdiviniza la experiencia humana. Se ve la realidad con otros ojos. La idea original de Sócrates, el filósofo más auténtico, quizá no el más grande, como lo afirma siguiendo a Heidegger, se encuentra como legado en Platón, que no solo desencadena la comunidad política, la reflexión filosófica, sino también la posibilidad de la historia. La individuación en este autor entonces está siempre en movimiento y acontece respecto a un entorno. Por ejemplo, un paterfamilias que reconoce y acoge y puede desplegarse una individuación en la que se hace parte de un linaje. Pero es un destino que le tocó en suerte dentro del lar y la tradición sin problematicidad, hasta que aparece un momento en el que el individuo no puede lograr desplegar otros potenciales sino en el afuera del lar, sea en la competencia deportiva, argumentativa o militar. Este es el ámbito de la polis y del polemos. Surge la política en la medida en que está fuera, se entrelaza con la filosofía porque remite a lo que es deseable. No basta el afuera, hay que debatir qué es lo verdadero, lo justo, lo bello y plantear horizontes de posibilidad que son al mismo tiempo históricos, situados en devenir. Se puede afirmar que solo hay historia cuando la individuación se problematiza como experiencia psíquica desde la perspectiva del cuidado del alma y entonces entrelaza política, filosofía e historia. Esta triple relación
como problematicidad de la individuación tiene su origen entonces en el cuidado del alma. No bastan la aceptación y la subsistencia, es necesario acceder al cuestionamiento del sentido. La historicidad pone de presente la libertad, un individuo arrojado a su propia responsabilidad. Ese suelo común es el sujeto psíquico que puede interrogar y ser responsable. Cito a Patočka: la filosofía no conmocionó el sentido modesto del pequeño ritmo de la vida, dictado por la fascinación con la vida corporal y su encadenamiento a sí mismo, para empobrecer al hombre. Al contrario, lo hizo con voluntad de enriquecerlo. El hombre se tuvo que desprender del sentido aceptado para elevarse hacia lo que hasta entonces había dado sentido al universo, hacia lo que le había dado sentido al mismo y otras cosas dependientes. La filosofía le brindó una nueva forma a lo que perece. Se le presentó en primer lugar bajo la figura de aquello imperecedero, de donde le viene dado a todo ente su brotar y extinguirse, su despuntar, su germinar y su perecer, su quedar cubierto en la oscuridad, a saber, la figura de la fisis. A su noche pertenece el alba del cosmos, el orden de las cosas, como aquello que no disminuye el misterio del ser y de los entes, sino que lo subraya. Vemos que también aquí aparece lo preindividuado y lo individuado desde ese mundo también de indeterminación tan importante en Simondón como la fisis. Ese apeirón, que desde Heráclito es fundante del polemos y deja trazado el vínculo entre problematicidad, libertad y responsabilidad que no está presente, ya lo vimos, en la prehistoria. Sin embargo, el autor advierte el riesgo de la filosofía de transformarse en metafísica. Así, Demócrito y Platón representan dos vertientes. En el primer caso, de arriba a abajo, una metafísica del logos y de la vida. En el segundo, una metafísica de las cosas. En la pretensión de una verdad última cierran el sentido y, si todos se apoyan en aquel modelo de claridad que significó el descubrimiento de la matemática, germen de la futura transformación de la filosofía en ciencia, y veremos también de los problemas de la técnica. Al mismo tiempo que Platón toma el legado de Sócrates del cuidado del alma, recurre a la separación, horismos griego. Propone dos mundos y abre la posibilidad de lo divino, ante lo cual los humanos no tienen más que comprender. La historia, por otro lado, se abre como haz de posibilidades, pero se cierra en la medida en que hay un sentido dado o decidido. Por el contrario, la epogea y la conmoción en las que Patočka basa su propuesta es similar al prisionero liberado de la caverna en Platón, pero no en un sentido exacto. Nos dice que también el prisionero tiene que volver, aunque no esté completamente claro por qué. Aquí, en cambio, en esa individuación, el regreso mismo es comprensible, pues el regreso significa la vida misma. No comporta el descubrimiento de esencias eternas y con ello desprovistas de toda relatividad. La vida humana es lo que es, una permanente distancia respecto de las cosas que son, así como la posibilidad de relacionarse con ellas en el seno de este espacio, y de esta temporalidad también. Podemos decir entonces que prehistoria e historia no son en cuanto tal solamente periodos o sucesos cronológicos, como si se superara de una vez por todas la prehistoria. Son, por el contrario, modos de relacionarse con el sentido, de posicionarse frente a él. El paso de un sentido modesto a un sentido problematizado. Toda vez que se tome un sentido ligado a otros seres o potencias o se asuma absoluto, se reduce a un solo horizonte de interpretación y se vuelve a la prehistoria o a la hegemonía de un sentido, a ser excéntrico el problema y pretender la solución antes de formular las preguntas. Siempre que resurge el sentido modesto y la seguridad que reporta, por ejemplo, el mecanicismo o el positivismo, se retorna a esa fragilidad del sentido por volverse fácilmente hegemónico. Aunque Patočka no se refiere propiamente a modos de pensamiento como lo hace Simondón, emprende un recorrido por la historia desde el mundo griego, su paso al Imperio Romano, desde el helenismo, en especial el estoicismo y su transformación en el cristianismo. Sin detallar el tránsito que subyace a la idea y el concepto de Europa planteado por el autor, que además trabaja en otras obras como Platón y Europa, por brevedad se puede decir que la vía platónica en el cristianismo toma y potencia la separación y lo vuelve rendimiento, liberación de la fuerza, dominación de la naturaleza que deja abierto el camino de la ciencia y el positivismo.
Se desplaza poco a poco la fuente de sentido de Dios al hombre, con efectos como el protestantismo o el positivismo. Dice Patočka, la fuente cristiana del nihilismo, la relación con la naturaleza, es como un dominio de cosas puestas a disposición del hombre para que las domine y administre. La naturaleza es el lugar de la consideración fría y abstracta. El hombre moderno no sigue la línea de la antigüedad, sino la forma cristiana de considerar la naturaleza con fría distancia y con desconfianza. Así, el encadenamiento del positivismo con la concepción religiosa cristiana es en buena cuenta, el rendimiento del platonismo por la separación. Y si bien el cristianismo surge de la conmoción del prójimo y por el prójimo, del amor universal, también se institucionaliza y se erige un sentido modesto de una vida puesta al servicio de la salvación. Este sentido empobrecido se refleja entre el mundo desencantado de la ciencia positivizada y de una fe administrada, sea por la iglesia o por el partido. En último término, se abre a la teología económica y a la política. Sabemos que allí hay un tratamiento muy especial de Agamben en su texto El Reino y la Gloria, donde también identifican esa tradición cristiana, una teología política y económica que fundan la modernidad desde la oikonomía griega. En consecuencia, no es posible pensar a Europa sin Sócrates y al cristianismo sin Platón. Es ahí justamente donde la técnica, la civilización técnica, se convierte en metafísica de la fuerza. El hombre está al servicio de esa fuerza y cree ser también quien la ordena y todo lo puede. La fuerza es el ente supremo, es el corazón de la técnica, la capacidad de liderar, esa fuerza eónica contenida que el ser humano libera, aligera, vuelve uso, pero lo hace esclavo también porque depende de ello. Dice Patočka que esa metafísica de la fuerza es ficticia e inauténtica, es un antropomorfismo. En parte la técnica objetiva el trabajo, la máquina objetiva la fuerza de producción y la independencia del trabajador, como si la emergencia de la máquina o el ideal de la tecnología se convirtiera, por un lado, en una suerte de parálisis a la posibilidad de despliegue de la conciencia y por otro, como si esta objetivación del trabajo o fuerza de producción es una fuerza que estructura y aliena. La actualización, cito, de las reservas de energía acumuladas durante miles de millones de años tenía que hacerse en la forma de guerra, desde la comprensión del ente que comenzó en el siglo XVII con el origen de la ciencia mecánica de la naturaleza y que conduce a la transvaloración de todos los valores bajo el signo de la fuerza. Diríamos que se toma como totalidad, esa totalidad oculta al ente y los potenciales se toman algo o se tornan como algo para capturar, para positivizar. Se sabe que Patočka está tocado como muchos por el horror de la guerra, por el totalitarismo del régimen. Afirma así que el frente es espantoso, es la vivencia del sinsentido, lo insoportable del horror. El frente es lo absurdo. Pero nos podemos preguntar si acaso el filósofo checo destina solamente el horror para la técnica en este mundo técnico tecnologizado y ver cómo se enlaza entonces con el cuidado del alma. Es por eso que el diálogo con Simondon nos permite avanzar en una psicología de la individuación y en ese enlace con lo que es propiamente la psique. En Simondon sabemos muy bien, es un marco por general compartido entre nosotros. Voy a trabajar brevemente los modos de pensamiento en Meod y algunas referencias sobre la filosofía. Para Simondon, desde una unidad mágico-primitiva surgen o se desdoblan las primeras objetivaciones vía el pensamiento religioso y las primeras objetivaciones vía el pensamiento técnico. Se desprende lo que es manipulable por contacto mediante la técnica, mientras lo religioso es aspiración a la totalidad, una contemplación del ser, un misterio que no puede resolverse. Al separarse, dice Simondon, ninguno de ellos encierra todo lo real, como se espera si lo haga el pensamiento filosófico en su carácter integrador. La técnica se rige básicamente por el paradigma del pensamiento inductivo. El pensamiento social y político es un análogo funcional de lo religioso. Es una intuición que proyecta hacia el futuro como una reserva de devenir, mientras que lo técnico remite a lo que ya está hecho. Es una realidad figural en el encuentro de lo natural y lo humano. El
pensamiento estético, por su parte, cumple un rol parcial en la integración de técnica y religión, pero sabemos que esa mediación no es suficientemente estable. Es el pensamiento filosófico el que permite conocer el devenir de las diferentes formas de pensamiento y unir esos modos técnicos y no técnicos. Su proyecto filosófico busca enlazar de manera definitiva lo que antes se separó, religión y técnica, tomando del primero su valor normativo, derivado en ética, y de la segunda una conciencia de acción que deviene ciencia y teoría. La técnica no encuentra fácilmente su representación en la cultura, es una realidad que requiere una inserción progresiva y una comprensión más allá de su uso. Es una red de participación, como la denomina, una solidaridad concreta y actual, que convoca una forma de respeto basada en el conocimiento. La tecnicidad remite a un conjunto de medios y de disposiciones para actuar, y el pensamiento filosófico es esa toma de conciencia del conjunto técnico. Captar el sentido de la experiencia, integrar ese sentido de las técnicas a la cultura y sus efectos también en la teoría del conocimiento, para enlazar concepto, intuición e idea. Su epistemología va más allá del nominalismo y el realismo, o más bien, como él mismo lo afirma, establece un puente entre ellos. Nos dice que el realismo no es el único postulado epistemológico de este tecnicismo reflexivo, y hace falta además un principio a la vez epistemológico y metafísico que consiste en dar a la relación valor de ser y por consiguiente en no privilegiar ontológicamente las estructuras fijas por relación a los caracteres operatorios de un ser. De esto ya nos han hablado varios de los colegas que nos anteceden, Pablo Esteban, Manolo, también Lucas ha planteado muy bien cómo se da ese proceso en Simondon, el concepto del conjunto y también lo que implica la lagmática como alternativa a la cibernética. Esa contemplación religiosa y la operación técnica tiene cada una su propia axiomática. El pensamiento filosófico es capaz de integrar teoría y práctica, lo subjetivo y lo objetivo. Nos dice que es una intuición filosófica de lo real, de los modos de relación entre el hombre y el mundo. En último término, conocer e intervenir desde una unidad del ser, no para contemplarlo ni para operar solamente, sino para integrar elemento y totalidad, como ese mixto de nominalismo y realismo, para seguir la génesis del objeto técnico. Sabemos también que no se basa propiamente en un apriorismo, que es más idealista, o en un a posteriorismo, como lo llama, porque tiende al nominalismo o a una visión más empirista. Es más bien una fenomenología del objeto técnico capaz de captar al ser en su esencia, porque nos plantea que lo real no precede, sino que acompaña o sigue a la operación. Es una génesis de la estructura de figura del fondo, y por eso le corresponde a este pensamiento ayudar a construir, constituir una cultura técnica en esa síntesis de lo que antes se separó. ¿Cómo entonces enlazar individuación y cuidado del alma? Digamos que para Patočka, en el proceso que ha habido Occidente, se puede decir que el ego se descubre a sí mismo, haciéndose responsable ante el pólemos, con sus potencias anímicas, la entrega, la orgía, el eros, una liberación necesaria ante el cansancio y la carga de la vida y su apremio. Pero esto nunca acontece en solitario. El mundo de la familia, el tránsito a la polis, de lo privado a lo público, inauguran la política y la reflexión inherente al mundo griego. Ya lo vimos, esa desdivinización, el descubrimiento del yo, de un cuidado del alma. No obstante, la separación, que también inaugura Platón, se podría decir como captura o institucionalización del legado socrático, toma la vía helénica, romana, cristiana, moderna y la era tecnologizada, que se expresa en rendimiento y metafísica de la fuerza. Nos plantea el autor que ese último estadio del capitalismo es el resultado del desmedido subjetivismo moderno. Pero al mismo tiempo, y ahí está también esa fuerza de los contrarios, el cuidado del alma permitió romper con lo trascendente y abrir el mundo del sentido, nunca pleno o acabado, que convoca la responsabilidad del individuo comprometido con un destino que le pertenece. La individuación en Patočka es un alzarse mediante la apogee frente al dogma que irrumpe entonces la conmoción. Frente al dogma irrumpe la conmoción, el asombro, el Taumasein originario de la filosofía. El
cuidado del alma cuestiona las propias certidumbres y mantiene abierta la pregunta y la problematicidad para que ningún sentido devenga hegemónico. Ante el sometimiento de la fuerza queda la reflexión, la fuga, si se quiere, la anarquía, por la vía del espíritu que convoca la unidad. Dice Patočka, la solidaridad de los conmovidos se pronunciará como el daimon de Sócrates, con advertencias y prohibiciones. Debe y puede crear una autoridad espiritual, puede convertirse en un poder espiritual. Digamos que el autor ve la técnica en su positivización como amenaza, pero anticipa en el cuidado del alma un compromiso indesligable, ya vimos, y un gran desafío para no separar política, filosofía e historia. Nos dice que es la resistencia a la fuerza, la superación de la fuerza. Se trata de alcanzar con ello aquel componente del espíritu que es la inteligencia humana, sobre todo la de los investigadores, aplicadores, descubridores e ingenieros, para que sientan el soplo de la solidaridad y actúen conforme al mismo. Por su parte, en Simondon, la individuación psíquica y colectiva es modulación, es la articulación del universal y lo singular en una cultura técnica. El método es la pragmática de arraigo metafísico y epistemológico porque es una forma de operar del ser, del orden de la essendi, y a la vez es una vía de acceso para captar y desentrañar su funcionamiento, digamos, del orden de lo cognoscenti. Aunque Simondon cuestiona la metafísica platónica por subordinar la idea del devenir, también se sirve de él para traer el concepto originario de cibernética o el arte de pilotar un navío, ese comando necesario para instaurar el ideal de la república. Cito a Simondon, la disciplina que se llama cibernética puede ser entonces la fuente de un nuevo enciclopedismo. Para esto hará falta que la fusión entre la teoría de la información de origen científico y la teoría del automatismo sea efectuada de manera más profunda. Para ello, habría que desarrollar una disciplina reflexiva que llamaría alagmática o teoría de la conversión de causalidad directa en causalidad recurrente y a la inversa. Fundada la alagmática, la cibernética podría volver a ser lo que Platón quería que fuese, la técnica científica y normativa de la organización de la autoridad en los grupos. Esto lo plantea en Sobre la filosofía. Podemos ver entonces que tanto Patočka como Simondon conciben seres que encarnan de manera privilegiada el pensamiento filosófico. El individuo puro, médico, chamán, mediador, capta los puntos clave y se expresa por excelencia en la comunidad de sabios anhelada en la cibernética. Patočka asume que hay grados de responsabilidad. Una metanoesis ejercida por el filósofo es una conversión de la mirada que en cuanto tal es un método. Quienes tienen mayor responsabilidad por el destino de la humanidad, técnicos, ingenieros científicos, están llamados a integrar la política del orden de la acción colectiva, la filosofía, el espíritu crítico y reflexivo, y la historia, aceptación del devenir y renuncia a un sentido único. Pero, al mismo tiempo, ese tránsito en términos fenomenológicos de la actitud natural a la actitud reflexiva que conmueve el sentido modesto, que lo remueve, es asunto del sujeto en su constitución, en su existencia singular de mundo abierto en su multiplicidad, es decir, para cualquier sujeto en su entorno de acción, por pequeño que sea. Los dos filósofos, emparentados también por sus bases fenomenológicas, discusión que hemos estado dando en los coloquios y en otros textos sobre esa tesis, por supuesto, cuestionable, que Simondon siempre fue un fenomenólogo, aquí tenemos otras pistas para seguirlo, sostienen a su modo que el individuo lo es siempre en transindividuación. En Simondon, la resolución de problemas es condición de la individuación psíquica y se expresa por excelencia en la concretización del objeto técnico, en una cultura que le da sentido más allá del uso y la venalidad. Patočka ve la técnica como la última expresión del positivismo y al mismo tiempo el comienzo de una nueva forma de comunidad o de espíritu, como lo es en Simondon lo transindividual. Esas obras simbólicas que perduran. ¿Acaso los dos filósofos, y habría que precisar en qué sentido Patočka es un filósofo de la técnica, vuelven la mirada a Platón y lo que originalmente es el cuidado del alma en el legado socrático? Un compromiso con el saber como búsqueda incansable. Como colofón, quiero dejar abierta la discusión y plantear el debate porque esta técnica y esta tecnologización no se puede ver hoy en día sin la automatización. Pero sabemos que no es propio de esta era,
Si lo pensamos como también lo ha sugerido Pablo Esteban, Manolo y los algoritmos que son también parte del sujeto, muchos lo han mencionado también allí, no solo por supuesto está en el mundo de la máquina y de la información, el sujeto mismo reproduce algoritmos y procesa de manera automática gran parte de la información. Simon introdujo el concepto de racionalidad limitada, también nuestra atención es limitada. Es conocida la división del sistema 1 y 2, como lo llama Kahneman, por traer algunos de los investigadores que han estudiado, que se han detenido en el procesamiento de la información. Sabemos que el sistema 1 es rápido, automático, sin esfuerzo, no voluntario, asociado también a creencias, emociones, patrones muchas veces inconscientes que intervienen en las decisiones. El segundo se mueve con esfuerzo, cálculos, está asociado a la acción, actividades de concentración, la elección o deliberación y el control de emociones e impulsos cuando logra cumplir su papel. Cuando estamos a punto de perder el control, de enojarnos, de decir algo hiriente, se supone que este segundo nivel está tratando de canalizar el primero. El trabajo conjunto de los sistemas favorece la adaptación, aprendizajes que ayudan a mantener interacciones sociales espontáneas. Sin duda ayudan a la modulación del individuo en la cultura, porque sus costumbres, hábitos, estereotipos ya están incorporados. Son patrones de respuestas que son más eficaces, muchas veces sin reflexión, como huir de un peligro, por ejemplo, o establecer una interacción espontánea sin tener que recurrir a un protocolo o a un formato. Sin embargo, en esa compleja interacción se producen también los llamados sesgos cognitivos, errores lógicos, distorsiones, incluso perceptivas. De ahí que la dimensión transindividual parta del estudio de lo senso-perceptivo, tan importante en ese mundo de la propia sensibilidad, también lo afectivo-emotivo, para pensar la modulación, ese acoplamiento al entorno. Si nos referimos a la tecnicidad, haga el acoplamiento a nuestro modo de apropiarnos de los objetos técnicos y los aprendizajes que requiere también con sentido para resolver problemas. Probablemente ustedes han tenido referencia a investigaciones recientes muy interesantes sobre el uso en bebés, incluso menores de 2 años, el uso de tablets o iPads eh, y al estar en contacto con revistas impresas, por ejemplo, no solo intentan jugar con el papel como si fuera la tablet, por supuesto de manera fallida intentan el touch, ¿sí? Ese toque al que se han acostumbrado y más sorprendente aún, sienten que su cuerpo es el que está fallando al ver que no responde ese comando, esa habitualidad, reaccionan incluso con ansiedad por no encontrar esa respuesta ya aprendida. Entonces podemos decir que el trabajo de estos sistemas 1 y 2, ese acoplamiento en buena medida, como dice Kahneman, minimiza el esfuerzo y optimiza la ejecución. Pero en un entorno fuera de ese dispositivo tecnológico habitual, por ejemplo, ante esa técnica del papel, de la escritura, tendrá que descubrir un nuevo mundo y desarrollar esos esquemas, incluso sensoriomotrices, que para mi generación y hacia atrás, digamos, lo que es tradición y habitualidad, ahora para los niños de esta era es novedad, incluso algo excéntrico. Entonces habría que ver cómo ese movimiento entre lo automático y lo novedoso va generando un aprendizaje, pero también va fijando unas estructuras que en la medida en que se rigidizan están impidiendo esa individuación, están impidiendo otras dimensiones de ese desenvolvimiento que también es fundamental para el desarrollo. De esto se ocupa una psicología de la individuación. En estos momentos, por ejemplo, estamos estudiando la argumentación bajo la tesis muy obvia, pero vale la pena ahondar en ella, sobre todo en la práctica y en espacios formativos, que la lógica y la argumentación es necesaria para la convivencia y la formación ciudadana, pero no es suficiente. Es necesario atender también lo que subyace, ya lo vimos, los sesgos, la dimensión pragmática, la retórica, las emociones, eso que tan temprano anunció Aristóteles unido a la argumentación, las creencias, los prejuicios, por lo general implícitos, para alcanzar esa dimensión razonable y reflexiva, esa aspiración que está en la filosofía y que hoy he querido mostrar en ese enlace con estos dos filósofos, para que en ese encuentro de esos dos mundos y en esa integración de lo que se separó, no dejemos la ética solamente como un horizonte
que no tiene un contenido. Para decirlo como lo plantea un colega, para que ciertos aspectos de la propuesta de Simondon no sean simplemente declaraciones piadosas, sino se trabaja también con el automatismo propio del sujeto, con esa posibilidad de ser consciente de esos procesos, de manera que en el sentido filosófico la epogee como suspensión del prejuicio, como juicios no enjuiciados, que implican, por supuesto, en primer lugar, su reconocimiento. Pero su enlace con la psicología atiende esa dimensión biológica, emocional, empírica, también el uno a uno y lo que se reconoce como estructuras. El sistema 1 y 2, por ejemplo, son invariantes y se toman en ese sentido de un funcionamiento mental que podemos constatar como especie. Sabemos que si bien es necesario y adaptativo todo el sistema, también es un contrapeso para el pensamiento racional, secundario, reflexivo, ese que hemos identificado como horizonte de la ética, y modelo integrador para que opere una cultura técnica en su dimensión transindividual, para que podamos estudiar ese automatismo, por supuesto, más allá de esa simulación cartesiana como empieza el robot, sino como algo que está totalmente inmerso en la cultura y que hace parte de nuestro propio desarrollo y nuestra forma de asumir el mundo y de procesar la información. Es por eso que comprender y ayudar al devenir del sujeto psíquico y colectivo y el objeto técnico en su inserción con sentido en la cultura es una tarea de una psicología de la individuación. Y en esta psicología, vale la pena decirlo, son indesligables la ética y la cognición, los procesos y las funciones psíquicas siempre dentro de ese sentido y dentro de ese horizonte. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Entiendo que estamos llegando al fin de este foro y quiero agradecer de nuevo a Seto por la invitación y a todos los que han hecho sus aportes. Esperaría entonces que siga nutriéndose ese foro, esas preguntas, para que quede esa huella, esa memoria del trabajo que hemos hecho juntos y que esa comunicación tan importante en estos momentos de confinamiento también nos ayude a fortalecer esta comunidad, ¿por qué no? Esta comunidad espiritual en el sentido transindividual que he querido también compartir con ustedes y que espero dé lugar a preguntas y que podamos de nuevo reunirnos con todo lo que hemos trabajado a partir de nuestras inquietudes sobre la técnica y la automatización. Muchísimas gracias y espero que todo esto siga produciendo efectos en nosotros. Muchas gracias.